Vicente, ¿la sabes? Tú, sí, Vicente, de Mora. Bueno, es una broma, es que hoy es el cumpleaños de Carmen, de Santalaya, así que la canción que todos podemos y que no sabemos es la de cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Carmen, ahí. Deseamos todos cumpleaños feliz. Bueno, pues vamos a la ponencia central y les voy a hacer una breve semblanza de don Luis Miguel Rojo Septién, que es recién delegado episcopal de Cáritas Española y bueno, apenas ha tenido tiempo pues de llegar de Roma y ya aquí en Cáritas pues no hay descanso, ya uno entra siempre con muchas cosas. Se llama Luis Miguel Rojo Septién, es de la Congregación de la Misión Misioneros Paules y como ven es muy joven. Nació en Burgos y es el mayor de 4 hermanos. Ingresó joven en el Seminario de los Misioneros Paules en Tardajos, Burgos. Realizó el seminario interno noviciado en Teruel. Se ordenó sacerdote el 2 de mayo de 2009 en la parroquia de San Vicente de Paúl de Carabanchel, Madrid. Como formación académica, hizo estudios de filosofía y teología, bachillerato en teología, la licenciatura en teología bíblica. Es experto en liderazgo al servicio de las personas, haciendo el curso de directivos de Cáritas Española, el 4º. Tiene un máster en doctrina social de la Iglesia y recientemente se ha doctorado en ciencias sociales con la especialidad en doctrina social de la Iglesia. Como experiencia pastoral y eclesial, inició su ministerio en la parroquia de San Vicente de Paúl, Carabanchel. Posteriormente fue vicario parroquial y finalmente párroco en la unidad pastoral La Milagrosa Dulce Nombre de María de Valladolid. Ya conoce Cáritas porque ha sido delegado episcopal de Cáritas Diocesana de Valladolid entre 2017 y 2021. También coordinador de entidades de desarrollo humano integral y miembro del Consejo Diocesano de la CONFER. Su nombramiento como delegado episcopal de Cáritas Española fue el 27 de septiembre del año 2024. En la Congregación de la Misión Misioneros Paules ha sido consejero provincial, asistente provincial, superior de la Comunidad de Valladolid durante 9 años y en la actualidad es superior de la Curia Provincial en Madrid. Como trayectoria en Cáritas y su acción social, ya he dicho que ha sido delegado episcopal de Cáritas Valladolid. Su relación con Cáritas comenzó de manera oficial cuando tenía 18 años, como voluntario en un proyecto de formación y acogida con personas migrantes en la Vicaría 1 de Madrid. Ha colaborado con diversas realidades de exclusión, infancia, adolescencia y juventud, personas sin hogar, prisión y salud mental, acogida, voluntariado y atención primaria. También ha tenido misión internacional, pues ha tenido experiencias de misión en Honduras y Bolivia, incluyendo la selva amazónica. Es autor de varios artículos y ha publicado el libro La fraternidad, cauce y expresión de la civilización del amor. Así que él nos va a dar una ponencia sobre Cáritas, una iglesia que no pone límites al amor. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días, lo primero de todo, y gracias. He de reconocer que asusta un poco cuando se hacen este tipo de presentaciones, porque parece demasiado. En realidad, uno es simplemente un sacerdote que intenta cumplir en todo la voluntad de Dios y ser fiel a la vocación que Dios le ha regalado, ¿no? Y eso es lo que intento hacer cada día y por el motivo por el que estoy hoy aquí entre vosotros. Así que, en primer lugar, agradecer a don Francisco la invitación, la acogida aquí en la archidiócesis, a don Fernando, José Luis también, Mónica, don Ramón, no le veo ahora, ¿dónde está? Bueno, gracias
por la invitación. Decíamos hace un momento que casi todos los delegados, cuando empezaban en Cáritas, de sus primeras salidas han sido a Toledo. Así que me imagino que esta será como una especie de prueba. Y si no la pasamos, pues probablemente, bueno, veremos a ver qué se puede hacer, tendré que repetir curso. Bueno, ¿qué es lo que me gustaría compartir con todos ustedes en este día de hoy? Querría compartir un poco, intentar hacer como una especie de síntesis y poner en relación la primera parte de esta jornada, de esta mañana, las palabras de don Francisco, las palabras de José Luis, y también los datos que acabamos de escuchar, que nos ha presentado Mónica y que nos ha presentado don Ramón. Porque poniendo en relación ambas cosas, ambas cuestiones, dejándonos iluminar la realidad que estamos viviendo, creo o me gustaría que pudiéramos salir en este día de hoy, en esta mañana, pues un poco renovados en nuestra misión, en nuestra labor, pero también con algunas claves. Luego vais a tener un momento de trabajo en grupo para que, bueno, que pueda iluminaros también lo que vais a hacer y que podáis seguir desarrollando y caminando también en esta asamblea diocesana en la que estáis inmersos. Bueno, pero para comenzar, creo que tenemos que reconocer que estamos en un tiempo de crisis. Es cierto que no estamos en una crisis, en aquella crisis económica que hemos vivido anteriormente, ni tampoco en la crisis del COVID. Parece que ya hemos salido de esas crisis, en teoría, pero sí que estamos en un tiempo de crisis todavía. El filósofo Jacques Derrida, un filósofo francés, se refería a este tiempo en el que nos encontramos como el fin de la civilización occidental. Y podemos verlo. Están cambiando las fuerzas a nivel global, el papel de China, Rusia, la India, Estados Unidos, Europa, ¿cuál va a ser el papel? Está cambiando un poco la civilización en Occidente, la que hemos conocido. De otro lado, por otra parte, el filósofo italiano Gianni Battimo hablaba del fin de la modernidad. Pues porque hay una forma diferente de comprender la verdad, la historia, de relacionarnos. Tenemos una manera distinta de situarnos, de colocarnos y de entrar en relación con el mundo. Y a esto él se refería como el fin de la modernidad. Estamos empezando una nueva época, un nuevo momento, que todavía no terminamos de vislumbrar del todo cómo será y cuáles van a ser los rasgos característicos de esta época. Pero podríamos incluso hablar del fin de la cristiandad, si recuperamos aquellas palabras del dominico Marie-Dominique Chenu, que en el tiempo del concilio nos decía esto mismo: estamos en el fin de la cristiandad. Ya no podemos entender la cristiandad como un sistema social, político y cultural en el que la Iglesia dominaba y estructuraba toda la vida pública. Podríamos decir entonces que estamos en el tiempo del fin. Bueno, yo creo que este tiempo del fin, que también hay un sociólogo inglés, Anthony Giddens, escribió un libro titulado El mundo en fuga, ante esta realidad de la crisis en la que estamos inmersos, o el tiempo del fin. Él decía, lo que tendemos es a querer escapar de la realidad, a querer escapar del mundo, que no somos capaces de controlarlo, que se nos escapa de nuestras manos. Parece que el mundo está en fuga, que pasa, y entonces nosotros nos quedamos al margen de esa realidad, al margen del mundo. Bien, esta realidad no es ajena para nosotros, para los agentes de Cáritas, no es ajena para la Iglesia. Cambian los modelos de vivir la caridad, la precariedad del presente,
la imposibilidad de dar respuesta a todas las situaciones, la complejidad de las historias, de la vida de las personas que llegan a nuestros despachos y a nuestras acogidas o que nos encontramos en la comunidad. No somos capaces de controlar y mucho menos de dar una respuesta completa a esta realidad desbocada que de alguna manera se nos escapa de las manos. El informe Foessa se refería a este tiempo diciendo que hay una mezcla de precariedad vital, de desigualdad creciente y de crisis ecológica que alimenta la sociedad del miedo. Ante este tiempo del fin, ante este mundo en fuga, tenemos una sociedad cada vez más precaria, más desfragmentada, que puede llevarnos o que nos está llevando a una sociedad del miedo. Y esto se traduce en una especie de sálvese quien pueda. Por lo menos eso es lo que parece cuando entramos en relación y en contacto con otras personas. Sálvese quien pueda. ¿Qué podemos hacer como Cáritas? ¿Cómo puede seguir siendo la Iglesia luz, reflejando esta luz de Cristo en medio del mundo, en medio de esta sociedad necesitada? Si acudimos de nuevo al informe Foessa, las propuestas que desde el informe se hacen es de un cambio radical, un cambio de paradigma, podríamos decir. Ya no vale solamente con poder componer recetas o pequeños arreglitos a este mundo, a esta realidad social en la que estamos. Tenemos la necesidad de cambiar el paradigma, de realizar un nuevo pacto social, según dice el informe Foessa, basado en valores diferentes a los que actualmente tiene la sociedad, nuestros valores cristianos, que pongan en el centro la vida de las personas, la casa común, el cuidado a Jesucristo, que se hace presente en medio de ellos. Este tiene que ser un cambio de paradigma. Pero es que el cambio de paradigma no lo dice solamente el informe Foessa. El mismo Papa León XIV, en la exhortación apostólica Dilexis Te, toma unas palabras de Pablo VI en la homilía de clausura del Concilio Vaticano II. Allí decía Pablo VI, la antigua historia del buen samaritano, y me alegro porque hemos visto la imagen del buen samaritano antes, la historia del buen samaritano ha sido el paradigma de la espiritualidad del concilio. Y continúa el Papa León diciendo, estoy convencido que la opción preferencial por los pobres genera una renovación extraordinaria tanto en la Iglesia como en la sociedad, si somos capaces de liberarnos de la autorreferencialidad y conseguimos escuchar su grito. Parece que no hay dudas, parece que tiene que haber un cambio de paradigma y que en ese cambio de paradigma, en ese cambio de realidad social, los pobres y la opción por los pobres tienen que tener un lugar privilegiado, un lugar especial. Por tanto, como Cáritas, como Iglesia, tenemos que ser capaces de abrir las puertas, de descubrir a Cristo presente en los pobres, de no poner límites a este amor de Dios que crece, que tiene la fuerza de transformar la sociedad y la realidad, para desde ahí poder cambiar este paradigma al que se nos invita desde tantos lugares y que es necesario para la sociedad actual. Bueno, yo querría contribuir en esta mañana un poco a este cambio de paradigma, animaros a que seáis agentes y motores de este cambio de paradigma. Para ello, vamos a hablar de 3 cuestiones. La primera va a ser sobre la opción preferencial por los pobres, sobre algunos rasgos que esta opción preferencial por los pobres tiene que tener en el día de hoy,
en nuestra realidad concreta, para que sea ese motor de cambio paradigmático. En segundo lugar, me gustaría compartir con vosotros algunas tensiones de la realidad social que nos afectan a Cáritas, que afectan nuestro ejercicio de la caridad en el momento actual, en la sociedad actual. Y por último, querría compartir también algunos rasgos o algunos elementos que podríamos poner en práctica para desarrollar mejor nuestra acción. Pues sin más introducción, pasamos a la primera parte, los rasgos de esta opción preferencial por los pobres. Hay varios rasgos. No voy a hacer una síntesis completa de lo que sería la opción preferencial por los pobres, pero sí algunos rasgos que retengo o que me parecen especialmente importantes para el día de hoy. El primero de ellos es reconocer a Cristo en los pobres. El Papa Francisco decía que la opción preferencial por los pobres se sitúa en la teología. Es verdad, lo decían antes, hay muchas entidades, muchas asociaciones que trabajan con los pobres, muchas realidades de ámbito social, pero nosotros nos diferenciamos porque nuestros pobres se sitúan en el ámbito de la teología, utilizando esta palabra, es decir, los pobres son Dios, en los pobres encontramos a Dios, Dios se hace presente, se manifiesta en los pobres. Por lo tanto, ahí está una de las claves principales, diferenciadoras y especiales nuestras, como agentes de Cáritas, como Iglesia. El Papa Francisco en Evangelii Gaudium decía que estamos llamados a descubrir a Cristo en los pobres, a prestarles nuestra voz en sus causas, pero también a ser sus amigos. Este también es un rasgo propio nuestro, luego hablaremos de ello. A ser sus amigos, a escucharlos, a interpretarlos, a recoger la misteriosa sabiduría que Dios quiere comunicarnos a través de ellos. Esa sabiduría es necesaria para la transformación social, para poder crear una nueva realidad social en este mundo. Esta cita ha sido recogida por el Papa en Dilexis Te y nos invita en esta exhortación a un doble movimiento. Por un lado, a que como cristianos, como agentes de Cáritas, tengamos los mismos sentimientos que tuvo Cristo, pero por otro lado también, siendo conscientes que en los pobres se encuentra a Jesucristo. Por lo tanto, vamos a los pobres. Cuando nos relacionamos con los pobres lo hacemos con los mismos sentimientos que tuvo Él hacia los más necesitados, pero nos enriquecemos, encontramos a Dios y también Él nos cambia la vida, nos transforma. Por eso hay ese doble movimiento, a los pobres y de los pobres a nosotros. Cristo actúa en los pobres y actúa a la vez en nosotros mismos y en la realidad que nos rodea. De modo personal, yo estoy convencido que la Iglesia, que los pobres son ese elemento fundamental de cambio paradigmático. Pasemos a otro rasgo de la opción preferencial por los pobres. Los pobres garantizan la misión de la Iglesia. Poner en el centro de la vida de la Iglesia a los pobres significa reconocer la fuerza evangelizadora que los pobres tienen y que tienen mucho que enseñarnos, decía también el Papa Francisco. Los pobres son, de alguna manera, un criterio de discernimiento para nuestra labor evangelizadora. Recordad aquellas palabras de Gálatas cuando Pablo, el apóstol Pablo, se acerca a los apóstoles de Jerusalén para discernir si lo que había hecho estaba bien, o sea, si había corrido o no había corrido en vano. Y ahí le dicen que el criterio de autenticidad es
que no te olvides de los pobres. Continúa con lo que haces, le dicen a San Pablo, pero no te olvides de los pobres. Por lo tanto, los pobres, de alguna forma, es un criterio de autenticidad para nuestra labor evangelizadora. Pero los pobres también son, de otro modo, son un criterio de autenticidad para lo que hacemos. Nos ayudan a discernir y hacen que nuestra labor sea auténtica, sea verdadera. Y así, recuperando las palabras de José Luis al principio, y así en esta labor que haremos, nos podrán ver cómo actuamos y reconocer que en esta labor caritativa, que como Cáritas, como Iglesia realizamos, hay algo distinto, hay algo especial, hay algo diferente, Jesucristo. Un tercer rasgo sería, cuando hablamos de opción preferencial por los pobres, sería reconocer que los pobres garantizan la misión de la Iglesia, optar por resolver las causas estructurales. El Papa León, en Dilexis Te, también nos recuerda que debemos comprometernos cada vez más para resolver las causas estructurales de la pobreza y que esta es una urgencia que no podemos, que no puede esperar, que tenemos que hacer ya, sí o sí. Yo creo que aquí en Cáritas tenemos un gran reto con las causas estructurales. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos arrastrando y continuamos acciones y realidades que vienen de hace tiempo, de hace muchos años, y que están bien, que son muy positivas y buenas, pero que quizá están respondiendo a un modelo de sociedad que no es el que tenemos ahora, ni mucho menos el modelo de sociedad que tenemos que cambiar, ese modelo paradigmático que tendremos que construir. Y aquí creo que tenemos que ser capaces de elegir bien las acciones que realizamos para que cada pequeñita acción que en el pueblo más alejado de la ciudad de Toledo realicemos o que en la parroquia más pequeña de la ciudad hagamos con un equipo, aunque sea el más insignificante de toda la Cáritas diocesana, tienen que ser pequeñas palancas que puedan contribuir a este cambio de estructuras. Por eso hace falta una visión general, una visión más amplia. Por eso la labor de los equipos directivos, de la Iglesia, del arzobispo, es fundamental, porque necesitamos tener esa visión más amplia para que nuestras pequeñas acciones respondan a pequeñas palancas de cambio sistémico, podríamos decir. Cuarto rasgo sobre la opción por los pobres. Creo que es fundamental un encuentro con los pobres. Pasar de la participación al protagonismo de los pobres, pasando por la amistad de los pobres. Esto no se lo exigiremos a otras entidades, a otras asociaciones que trabajan o que están metidos en el ámbito social. No se lo vamos a exigir, pero nosotros sí tiene un rasgo importante. Sí que es algo fundamental. Fratelli Tutti incorporó una citación que la utilizó el Papa Francisco en el encuentro con los movimientos populares en Bolivia, que utiliza unas preposiciones claves que para mí son fundamentales, y tenemos que ser capaces, es esto que viene aquí, tenemos que ser capaces de pasar del hacia los pobres, yo hago cosas hacia los pobres, pero nunca lo hago con los pobres. Eso es participación. Ahora lo hago con los pobres y participamos. Pero hay que ser capaces todavía, decía el Papa Francisco, de dar un paso más. Pasar a de los pobres, que sea de los pobres. Es decir, ellos protagonistas. Pero, y mucho menos, decía, todavía un pasito más allá, insertas en un proyecto que reunifique a los pueblos. Sí, protagonistas, porque tenéis
esa fuerza, esa presencia fuerte de Cristo en sus vidas, pero insertan un proyecto de pueblo, donde nos reconozcamos como pueblo, pero también como pueblo de Dios, que caminamos hacia el encuentro con Jesucristo, guiados por Él, por Dios. Somos pueblo que caminamos aquí en Toledo, pero somos el pueblo de Dios que peregrina en este mundo. Estas claves son importantes y aquí entra como elemento fundamental la amistad, crear relaciones con las personas. Ya no es simplemente dar alejado desde una mesa aquí separado y lo otro, no, y los pobres fuera, sino hay que crear relaciones personales, encuentros verdaderamente de amistad, donde caminando dos personas juntas, Cristo puede hacerse presente, donde en esa amistad entre las personas Dios está y se manifiesta. Bien, me gustaría pasar ahora a hablar de las posibles tensiones que surgen en el ejercicio de la caridad. Si hemos hablado ya de algunos rasgos, cómo debería ser esta opción por los pobres, veamos ahora qué es lo que está en nuestro alrededor. Nos podemos también afectar y contagiar por estas realidades, pero que dificultan una opción por los pobres verdaderamente auténtica, que sea verdaderamente una opción por Cristo. Y eso es uno de los rasgos que quiero compartir, uno de ellos es los populismos. Hoy vivimos en una sociedad muy desfragmentada, donde el populismo crece y donde también entra dentro de la Iglesia. Lo siento, pero creo que esto nos damos todos cuenta. Tenemos este riesgo de dejarnos contagiar por los populismos. Creo que los populismos tienen su origen, por lo menos en esta época actual, en un crecimiento de las desigualdades existentes entre las personas, que en los últimos años se ha visto potenciado también por los medios de comunicación, por las redes sociales en muchos casos. Se ha intensificado una sensación de resentimiento por parte de las personas, de la sociedad, que pasan por dificultades. Las personas pasan dificultades, no se sienten a gusto en la sociedad, se sienten abandonadas. Y entonces se crea un caldo de cultivo para que los populismos puedan aprovecharse de esta situación para enfrentar personas, enfrentar realidades. Creo que el populismo se basa en creernos hacer ver que las leyes son corruptas y antidemocráticas, pero también dentro de nosotros. Y tenemos una desafección a nuestros líderes. Incluso nos puede ocurrir a veces con los obispos. Y criticamos y decimos, o al equipo directivo y a los que mandan, y nos creemos que nosotros, porque estemos al pie de obra, tenemos la verdad y nos enfrentamos a los demás. Creo que hay que tener mucho cuidado con estos populismos que crecen y que se aprovechan del descontento y sobre todo a nivel nacional, cuando aprovechan también rasgos étnicos para enfrentar personas y para enfrentar a la misma sociedad. Creo que aquí hay un grito de ayuda al que Cáritas debe dar respuesta con su acción. Y creo que la labor de Cáritas puede intentar frenar de alguna manera esta realidad, estos populismos que crecen. ¿De qué forma? En primer lugar, creo que puede generar espacios heterogéneos, donde se encuentren personas diferentes. ¿Por qué no? Podemos encontrarnos en nuestras acciones, en nuestros servicios, en nuestras obras, en nuestras cáritas parroquiales, en nuestras comunidades cristianas, encontrarnos personas distintas. Quizá no piensan lo que pienso yo, quizá incluso tienen una fe distinta a la que tenemos nosotros.
pero creo que podemos ponernos en relación, encontrarnos con el diferente. Y creo que ahí en Cáritas podemos hacer mucho, ponernos en una situación de encuentro, en relación los unos con los otros, y en segundo lugar, ponernos en acción, de manera conjunta. Porque cuando tenemos que actuar, tenemos que decidir qué queremos, qué es lo mejor, cuál es el bien hacia el que caminamos. Y aquí entonces ya empezamos a tener puntos de encuentro y a reconocer que el otro, que mi vecino, no es tan diferente, sino que coincidimos y que podemos remar juntos. Bien, un segundo rasgo que puede ser difícil hoy en día y que hasta cierto punto nos hacen ver como negativo es el tema de la migración. Según los datos del informe FOESA que se ha presentado la semana pasada, España ha sufrido una transición migratoria que ha transformado España de ser un país emisor, cuando salíamos de España, o salían de España a otros países, ahora a ser un país receptor. Tenemos 8,8 millones de inmigrantes en España, según datos del informe FOESA. Y las personas extranjeras sufren casi 4 veces más la exclusión severa que las personas que hemos nacido aquí en España, y 3 veces más la exclusión social que los que hemos nacido aquí, los que somos españoles por nacimiento. La dificultad radica en que las comunidades que hasta ahora han vivido bien, medianamente bien, ahora vamos sufriendo una quiebra de capital social. Se van empeorando las instituciones comunitarias, se va individualizando todo y entonces se crea un caldo de cultivo para que nazcan los populismos de los que hablamos. No digo nada nuevo si digo aquí que nuestro amor, que el amor que profesa Cáritas y que profesa la Iglesia es el mismo Jesucristo, que no es un amor selectivo, sino un amor universal, por lo tanto para todos y con especial atención a los más pobres. Creo y me atrevo a decir que en Cáritas tenemos algunas claves para descubrir la riqueza de los migrantes. Nos dan profundidad a nuestras comunidades, nos permiten vivir la fe también de una manera distinta, de una manera nueva, contribuyen a nuestras comunidades. Y creo que descubrir la importancia de los migrantes y de las experiencias que tenemos, creo que hoy en día es necesario que las pongamos encima de la mesa. Y la tercera y último rasgo negativo que me gustaría resaltar hoy en día, en esta mañana, es el individualismo. Hay dos riesgos que pueden desquebrajar nuestras comunidades cristianas. Uno es la desafección, decir, no me interesa lo que se haga en la Iglesia, yo vivo una religión particular, personal. Yo me confieso yo solo, no tengo que ir a los sacramentos. O, bueno, yo cuando sea necesario voy y quiero que me den. Y no nos preocupamos por la comunidad. Hay una cierta desafección. Pero otro riesgo es el de cerrarnos en grupos pequeños, reducirnos a grupos. Yo vivo mi fe solo con este grupo y no quiero saber nada más del resto. Estos son dos riesgos a los que tenemos que estar atentos como Iglesia y como Cáritas. El desafío es el de crear comunidades abiertas e inclusivas. Bien, ¿qué podemos entonces poner en práctica como Cáritas? ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues creo que lo primero que podemos hacer es utilizar el diálogo como una herramienta que nos ayude a descubrir, a escrutar la verdad. Ese Jesucristo que es la verdad y la vida. Vamos a intentar descubrirlo, pero para eso necesitamos dialogar.
El diálogo es una herramienta de transformación, porque cuando de manera directa y cercana con las personas me pongo en relación y me pongo a hablar y dialogar, entonces no solamente ayudo a los demás, sino que me transformo a mí mismo. El diálogo directo, cercano y personal transforma a la persona entera. El diálogo no son solo palabras. El diálogo se tiene que expresar también en gestos. A veces una caricia, a veces un estar presente, a veces una sonrisa. Hace mucho más que miles y miles de palabras. Tenemos que ser capaces de descubrir este diálogo que nos ponga en relación con los demás y nos ayude a buscar juntos la verdad. El segundo rasgo es la solidaridad. La solidaridad tiene una fuerza inmensa. No nace de intereses personales, sino que la solidaridad busca siempre el bien del otro. La solidaridad es motor de cambio, sí, pero es frágil, es débil, porque nos podemos cansar si no está bien fundamentada en Jesucristo. La solidaridad requiere de justicia para que podamos entender nuestros actos solidarios en una clave de derechos, de justicia, de lo que se necesita, de lo que pertenece a cada uno por el simple hecho de ser personas, de ser criaturas e hijos de Dios. La solidaridad requiere de libertad. Yo soy libre para ejercer la solidaridad. No podemos obligar a nadie a que se apunte a Cáritas o a que dé un donativo. No, pero sí podemos adherirnos libremente y dejar y respetar también la libertad de las personas. Y así se comienzan los procesos que son capaces de contagiar las personas. Bien, otro rasgo podría ser el de crear comunidades sencillas. Hoy necesitamos la sencillez de las personas. Si queremos verdaderamente ponernos en relación con otros, tenemos que ser sencillos. Nada de tener dobleces, cuestiones que no se ve. Eso aleja a las personas. No tenemos nada que ocultar, al revés, tenemos mucho que mostrar. Por lo tanto, de manera sencilla, humilde, mostremos lo que somos, lo que creemos. Unidad, acogida, igualdad. Esto se consigue creando comunidades sencillas, donde todos puedan hablar, donde todos puedan expresarse. De este modo, la opción que hacemos por los pobres encontrará en nuestras comunidades un lugar. Creo que también es importante que las comunidades sean solidarias, ya lo hemos dicho, y que aprendamos a utilizar lenguajes distintos de palabra y de obra, creando también espacios. Tenemos que ser capaces de abrir las puertas de la Iglesia, de nuestros despachos, de nuestras realidades comunitarias, para que todos puedan entrar. No hay miedo a mostrar nuestra fragilidad, que no tenemos respuesta para todo, que no lo sabemos todo. Mostremos nuestra fragilidad, porque ahí nos vamos a poner en contacto con las personas que sufren, con los pobres. Ahí, en esa fragilidad, Dios se hace presente. Cuarta, la Iglesia, una Iglesia creadora de encuentros. Cuarta y última. No digo nada nuevo si vuelvo a insistir en la importancia de la fe en nuestras acciones caritativas y en nuestros procesos de Cáritas. Creo que es fundamental que esa dimensión religiosa que tienen todas las personas la trabajemos, la cuidemos, la potenciemos. No solamente cuestiones materiales, sino todo, porque la fe es la que da sentido a la vida. Por lo tanto, cualquier acción que realicemos tiene que ser una acción donde está presente nuestra fe, nuestra apertura a la trascendencia, donde podemos de alguna forma descubrir
y hacer presente a Dios. Es verdad que habrá distintos credos. Yo esto lo reconozco, que en Cáritas hay personas musulmanas, personas incluso que se confiesan no creyentes, pero si verdaderamente nos abrimos a la trascendencia, ahí vamos a poder aportar y dar razón de nuestra fe. Y yo creo en ese amor de Cristo que se contagia a todos y que puede transformar la vida de los demás. No tengamos miedo a hacerlo, pero pasa porque nosotros tengamos una coherencia de vida y que lo que decimos lo vivamos, que la fe esté de un modo fuerte en nuestras propias vidas, que nosotros estemos sustentados en la fe para poder entrar en contacto y en un encuentro transformador con los demás. Aquí es importante también la fe y la oración. Quiero recordar aquí las palabras, releí ayer, lo habéis puesto aquí también al inicio, releí ayer el mensaje que el Papa Francisco os dio. Vaya suerte que tuvisteis, la verdad, yendo. Y él os decía, va a hacer, al próximo mes hará un año, ¿no? Ustedes se convierten en instrumentos de evangelización a través del lenguaje universal, de las obras de caridad. Para eso es necesario esto: fe, coherencia de vida, amistad y oración. Pues termino con unas palabras de León XIV, como no puede ser de otra manera, en Dilexis Te. Ahí nos invita a que la Iglesia sea como madre. Nos lo contaba antes don Francisco, que seamos como madre, que camina con los que caminan. Donde el mundo ve una amenaza, ella ve hijos. No tengamos miedo a la realidad del mundo. Donde se levantan muros, ella construye puentes. Sabe que el anuncio del Evangelio solo es creíble cuando se traduce en gestos de cercanía y de acogida, y que en cada migrante rechazado, yo aquí me atrevo a decir, en cada persona necesitada, en cada pobre, es Cristo mismo quien llama a las puertas de la comunidad. Y continuaba un poquito más adelante: cuando la Iglesia se inclina hasta el suelo para cuidar de los pobres, asume su postura más elevada. Ojalá nosotros podamos abrir puertas y permitir que ese Dios que se hace presente en nuestras vidas sea el que transforme la realidad social, el que cambie de modelo paradigmático y el que haga y el que vaya haciendo de alguna manera más presente y más fuerte su reino en medio de nosotros. Ojalá esta sociedad se convierta, se parezca cada vez más a este reino de Dios. Esa es nuestra labor. Ánimo y adelante. Pues muchas gracias, don Luis Miguel. ¿Alguna pregunta, algún comentario, alguna valoración? ¿Alguien allí atrás? Miguel. Buenas otra vez, lo siento. Voy a ser muy breve, pero me han sugerido muchas cosas lo que has comentado. Lo primero, en la introducción hablabas del cambio de cultura. ¿Hay que hacer una batalla cultural o hay que decir, bueno, la batalla cultural no la hacemos nosotros, pero ponemos los valores evangélicos por encima de ideologías, o no sé cómo va? Vamos, yo tengo mi idea, pero quiero que, si puedes, que nos la compartas. ¿Qué idea tienes tú? Has hablado de
de los migrantes y de que a veces la acogida es un problema. Yo creo que sí que tenemos un problema de xenofobia, de racismo, porque el migrante, cuanto más oscuro, normalmente menos nos gusta. Hay también un problema de aporofobia. Y por último, que no es lo último que has sugerido, pero lo prefiero poner en último lugar, al hablar del buen samaritano hablamos siempre de la atención, de la cercanía, de los cuidados. A mí me parece cada vez más importante en la sociedad en la que vivimos todo el tema de los cuidados y de la cercanía, de la proximidad. Acordaos los que estamos aquí durante la pandemia, qué trabajos eran imprescindibles y no podían teletrabajar y no podían quedarse en su casa. Los que tienen que ver con la cercanía y con la atención a las personas, sobre todo a los más desvalidos, que normalmente son los trabajos que tienen menor reconocimiento social y tienen también sueldos más bajos. Y son también trabajos, empleos más precarizados y más feminizados. Entonces, ¿cómo es llevar adelante todo el tema de los cuidados en la sociedad y también desde Cáritas, como cercanía y cuidado del pobre? Vale, intento dar respuesta. Probablemente aquí hay mucho tema que podríamos hablar y profundizar y podríamos hacer muchas cosas. Intento dar simplemente, compartir un poco algunas claves o lo que a mí me sugiere en este momento que pueda dar pie a profundizar luego y a que también en los grupos o en otras ocasiones podamos hablar y seguir discutiendo. Tema de la batalla cultural. Bueno, yo estoy convencido, yo creo que el problema cuando hablamos de batalla cultural es la palabra batalla y por lo que entendemos por batalla. Yo estoy convencido de que si nosotros somos fieles a nuestros valores, a nuestras creencias, a nuestra fe, en definitiva, pues eso ya es revolucionario. Lo ha sido siempre, lo va a seguir siendo ahora y lo será en el futuro. Porque creer en un Dios que ha dado su vida en la cruz de manera especial por aquellos que le han matado y que les ha perdonado, pues vamos, por todos nosotros, pero que ha dado su vida en la cruz, yo creo que eso es revolucionario 100%. Ahora bien, el tema de la batalla, ¿cómo hay que hacer la batalla? ¿Hay que hacerla a través de choque, de confrontación? ¿Hay que hacerla a través de una presencia que pueda ir transformando más desde el interno de la realidad? Pues yo creo que aquí va a haber que hacer un discernimiento, no hay soluciones. No hay decir, no, vamos a hacer choque o vamos a meternos, a diluirnos para ir transformando este dentro. Yo creo que aquí habrá realidades donde verdaderamente haya que decir, por aquí no pasamos, y en otras habrá que estar compartiendo, habrá que estar y habrá que ir metiendo y transformando esos pequeños valores en tal. Se me ocurren poner ejemplos claramente. Es decir, con el tema de la vida, pues yo creo que el tema del aborto está claro. Nosotros, ¿dónde tenemos nuestros límites? ¿Y dónde tal? Y si tenemos que dar un golpe encima de la mesa y decir, yo por aquí no paso, esto no creo, lo haremos. Eso igual es un tipo de batalla o de choque más directo. Sí. Otro, yo en una comunidad de vecinos, quizá me tengo que poner, o cuando me siento en la mesa del tercer sector, me pongo de igual a igual e intento aportar mis valores. Porque, de alguna forma, en las políticas públicas, pues tenemos que intentar ahí estar en este juego público, ¿no? Bueno, yo creo que habrá momentos y momentos. Por eso yo creo que hoy en día la clave es el discernimiento. Y que eso lo vamos a tener que ir haciendo todos poco a poco, siempre en la clave de proceso. De saber que nunca vamos a conseguir la perfección ya en este momento, esto también era muy del Papa Francisco, sino que tenemos que ponernos en camino, en un proceso hacia donde queremos ir. Y yo creo que por ahí puede ir viniendo el tema. Pero claro, cuando oímos batalla, pues la palabra nos puede dar lugar a interpretaciones muy diversas que sería injusto situarse en un extremo o en el otro. Segundo, el tema de los inmigrantes, pues es cierto que, y lo dice el informe FOESA, que la integración está siendo precaria, porque no estamos cuidando quizá las relaciones, las comunidades, porque al revés se están desfragmentando más. Quizá tendríamos que trabajar por cómo integrar
las personas distintas, porque si no nos vamos a ir separando tanto que es cierto que con el pobre, con el inmigrante decimos, bueno, el que es de fuera, pero es que si seguimos así, dentro de poco, los que hemos nacido en Burgos vamos a estar peleados con los que habéis nacido en Toledo, si no tenemos cuidado. Entonces yo creo que ahí sí que es verdad que tenemos que trabajar por la cultura del encuentro, mucho. Y coincido contigo, el tema de la aporofobia está, y los migrantes son claramente los que más sufren este tema de la aporofobia, utilizando las palabras de Adela Cortina, ¿no? La aporofobia, claro que sí. ¿Quién no querría un Cristiano Ronaldo o un Messi como amigo de nuestros hijos? O que fuera a jugar al fútbol con nuestros hijos. Claro, pero Messi, que viene de Latinoamérica, bueno, pues es rico, ¿no? Bueno, quizá tendríamos que plantearnos esas cosas. Ellos no tienen problema. Bueno, sí, coincido contigo en el tema de la aporofobia. Creo que este es el principal problema con el tema de la migración. Tercero, el tema de los cuidados. También, refiriéndome al informe FOESA, para este cambio paradigmático del que habla el informe FOESA, habla del bien cuidar. Tenemos que pasar de una sociedad meritocracia, donde parece que conseguimos méritos en una lógica economicista, a pasar a una lógica distinta del bien cuidar, donde nos preocupamos más por las personas, y por la casa común. Hoy en día también es necesario. Y desde aquí, para cuidar, volvemos otra vez a lo mismo. Para cuidar hay que encontrarse con las personas. Hay que ser capaz de salir del individualismo para reconocer la fragilidad del otro y mi propia fragilidad, porque todos somos frágiles. Todos tenemos todos somos personas vulnerables. Hay un libro muy bonito sobre la vulnerabilidad vulnerada. Ella dice, la autora dice que todos somos personas vulnerables. Claro que sí, todos lo somos. Pero hay ocasiones en las que esa vulnerabilidad es vulnerada. Por lo tanto, hay que cuidar de la vulnerabilidad intrínseca de cada uno de nosotros. Porque si entramos en esa lógica distinta, podemos preocuparnos por cuestiones que el mercado o que la lógica actual de la sociedad de hoy no atiende, no se fija. Por lo tanto, pasemos al bien cuidar. Encuentro con las personas, reconocer la vulnerabilidad y ayudar de manera gratuita y desinteresada a todos, porque de alguna manera todos vamos a necesitar ser cuidados y cuidarnos mutuamente. Creo que has dado en el clavo con las 3 preguntas que has dicho y me parecen que completan perfectamente lo que aquí hemos hablado esta mañana. Muchas gracias. Pues para ir cumpliendo los tiempos, porque ahora después de la ponencia les toca el trabajo en grupo, antes de presentar a los grupos de trabajo, pues invito al delegado episcopal de Cáritas Toledo, a don José Luis, a que venga para dar un regalito, un recuerdo de Toledo a don Luis Miguel. Don Francisco. También. Una espada no. Tengo que dar las gracias a don Francisco, no le he dicho antes, yo he estado 12 años en Valladolid. Yo llegué a Valladolid en el año 2009, recién ordenado sacerdote. Don Francisco se había ido un par de años antes, si no me equivoco, en 2007. Pero la gran obra que él hizo en el santuario, en el Sagrado Corazón, transformó la diócesis, verdaderamente, revitalizó la diócesis de Valladolid. Y yo iba a Cáritas Diocesana está
en la obra del santuario, en la obra social. Entonces, bueno, siempre me ha acompañado mucho toda esta obra que don Francisco hizo allí en Valladolid y ha hecho mucho bien, no solamente a mí personalmente, sino a la Cáritas de Valladolid. Así que muchas gracias, don Francisco, por esa labor que comenzó y por esa labor que también la Archidiócesis de Toledo ha continuado durante tantos años en Valladolid. Gracias. Bueno, pues ahora ven que en su carpeta hay un numerito. Sáquenla, arriba hay un 1, de un 1 a un 8. Y ahora invito a Maite y Carla, María Risco, Sara, Juan Miquel, Verónica Imamen, Marioli, Juan Prieto, Paco Cano, Virginia Rodríguez, Beatriz, Alejandra, Paloma y Kiko a bajar aquí abajo. Estos son los grupos de trabajo y estos son los coordinadores de cada grupo. Los primeros que van a salir son los que tenéis el número 8, 7 y 6, porque vais fuera del auditorio. Hay que ir al Museo del Ejército. Y quien va a encabezar los 3 grupos es Verónica, que ya está allí en la puerta. Entonces, las personas que tengáis el número 8, 7 y 6, os tenéis que ir con Paco Cano y Virginia Rodríguez. Virginia y Paco, Paco está allí y Virginia allí. El grupo 7, Alejandra y Juan Prieto, que estáis allí. Y Kiko y Paloma, que están allí. Todos vais al auditorio, al Museo del Ejército, a la zona de consignas. Hay que reflexionar y os comentarán qué es lo que tenemos que hacer. Y el resto, pues estamos aquí, entre las escaleras y el auditorio. El grupo 1 está detrás del escenario, el grupo 2, María Risco y yo estamos allí, Juan Miquel y Sara están aquí y